siguiente, 13 de noviembre, también, el 13 de noviembre, también va a ser un jueves clínico, pero va a ser solamente por Zoom. La presentación de Mirta Alvarado, de la exaltación al vacío, presentación clínica de un paciente adolescente, con los comentarios de Jaime Fernández Miranda. Y después, como anunciamos el otro día, el sábado 8 a las 17:30 se va a hacer acá en la sede la presentación del libro de nuestro colega Yago Franco, todo lo que querías saber sobre las ultraderechas y no te atrevías a preguntarle a H.P. Lovecraft. Bueno, el encuentro será con el autor, ¿sí? Sí, sí. Acá me anota Mariana que los dos próximos, como saben, cuando es clínico, es solo para miembros del colegio. Bueno, los dejo con Alberto. Buenas noches. La memoria del teléfono no me alcanzó. No se escucha. Un giga de memoria y no me alcanzó. Entonces tengo que recurrir a otra memoria extra. Bueno. Graciela Holland, que va a presentar su trabajo sobre precursores cognitivos en primera infancia. Graciela está formada como líder pedagógica en la colonia Summerland, que prácticamente fuimos todos, maestra de un lado o del otro, ¿no? Ya sea como padres, como hijos, maestra de grado, licenciada en educación por la UBA, licenciada en psicopedagogía por la Universidad de Morón, especialista en gestión de servicios para discapacidad por Salud, miembro de la coordinación del Centro de Aprendizaje del Hospital Posadas, creado por Alicia Fernández. Psicopedagoga, consultora de la carrera de Medicina de la Residencia de Pediatría del Hospital Posadas, docente de la carrera docente de la UBA, formación en psicoanálisis a través de seminarios y grupos de estudio, creadora y coordinadora del equipo interdisciplinario La Barca para el trabajo con niños con discapacidad intelectual, miembro del Colegio de Psicoanalistas, miembro del Fórum de Infancias. Miembra, perdón, pero acá pusieron miembro, es miembra femenina. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación y primero quiero agradecer a Mariana Vikinski por algunas charlas que hemos tenido, a Alberto Morani y a Karina Likovich por algunas recomendaciones bibliográficas. A lo largo de mi carrera profesional como licenciada en educación y en psicopedagogía, hay preguntas que me siguen provocando. ¿Cuál es el objeto de la llamada psicopedagogía clínica? ¿En qué se diferencia la práctica clínica del consultorio de la de psicopedagogía escolar? ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno o problema de aprendizaje y un problema de aprendizaje escolar? Considero el problema de aprendizaje escolar no como un fracaso escolar, atribuible a quien aprende, sino como un síntoma que articula la compleja trama institucional con las diversas subjetividades implicadas. ¿Cómo pensar una teoría y una clínica que recorran caminos diferentes al de la ruta pavimentada de la reeducación, de la imposición a la adaptación social,
del disciplinamiento. Algunas estrategias clínicas me parecían interesantes en cuanto al diagnóstico pensado desde el psicoanálisis, pero en el tratamiento se circunscribían a ejercicios de cuadernito, cosa que los chicos hacían varias horas al día en la escuela y que sin embargo no les ayudaba en sus dificultades. Otras estaban demasiado centradas en el nudo edípico, pero en general mis pacientes están justamente muy lejos de tener un psiquismo atravesado. Haberme encontrado con Piero Lanier, Jean Laplanche y especialmente con Silvia Bleichmar, entre muchas maestras y maestros a lo largo del camino, me ayudó a significar más profundamente la teoría, la clínica y la ética del trabajo con niños y a poder encontrar en mi quehacer psicopedagógico fundamentos teórico-clínicos, de los cuales sigo también investigando, ¿no? Hay ciertas cosas que un terapeuta de niños no puede dejar de tener en cuenta, más allá de su quehacer específico. El sufrimiento infantil y las marcas de lo traumático, los tiempos en la constitución del psiquismo, la escucha, el compromiso ético con las infancias. El punto focal de mi trabajo se centra en los procesos cognitivos que intervienen en los aprendizajes y en la constitución psíquica, en la apropiación, producción y puesta en escena del conocimiento, en las marcas que el traumatismo imprime a los mismos, en la trama relacional e institucional que los posibilita o dificulta. Se trata de trabajar con los chicos, sus padres, la escuela, de modo de ayudar a organizar el psiquismo infantil y entonces enriquecer, complejizar, nutrir el espesor del preconsciente de modo de que tengan herramientas y estrategias disponibles para interrogarse y conocer según modos propios, en un tiempo propio, tanto la realidad exterior como la interna. ¿Qué son los procesos cognitivos? Son procesos mentales que nos permiten procesar la información que recibe nuestro psiquismo a través de los sentidos o la que proviene del interior mismo del aparato psíquico. El razonamiento, la representación, el procesamiento del lenguaje, la atención, el recuerdo, la capacidad de resolver problemas, el aprendizaje, son los más importantes y suponen múltiples operaciones, tales como la creación de imágenes, la organización del pensamiento a través de lazos causales y de secuencias espaciotemporales de procesos inductivo-deductivos y analítico-sintéticos. Conocer la realidad es construir sentido en la experiencia de la vida. Según Donna Haraway, el conocimiento es situado, la objetividad encarnada. El sujeto cognoscente está atravesado por múltiples variables, políticas, ecológicas, de género, sociohistóricas e involucrado en relaciones de poder. El objeto a conocer no es fijo e inmutable, sino móvil, cambiante. El conocimiento es producto de un trabajo colectivo. La literatura psicoanalítica ha desarrollado mucha teoría acerca de los procesos cognitivos, pero en general sin nombrarlos como tales, sin darles ese estatuto. ¿Acaso los sueños, las representaciones, las transposiciones ligadoras de la energía libidinal, la alucinación primitiva, la elaboración, no son en parte construcciones cognitivas? Desde el comienzo de la vida psíquica, la corriente libidinal se entreteje con la organización cognitiva, que funciona como su andamiaje. Y a su vez, esta última es marcada por la historia traumática de la afectividad. La inteligencia está moldeada por la cultura que la instituye. Es decir, que los procesos cognitivos son parte de la construcción psíquica de los humanos desde los comienzos de la vida y se inician con las primeras representaciones que formarán parte del inconsciente. No comienzan con la lógica preconsciente-consciente. Dice Castoriadis, parafraseando a Kant, la espontaneidad, una espontaneidad imaginante, está presente desde el comienzo. Ella es responsable de la forma de las impresiones y de su puesta en relación. En otros términos, es responsable de la representación primera. ¿Cómo ubica Silvia Bleichmar a la inteligencia metapsicológicamente?
En inteligencia y simbolización dice que la inteligencia es un concepto que no puede ser definido del lado del inconsciente, que se vincula, comillas, con la operatividad en lo real, con la posibilidad de producir transformaciones en el mundo circundante, de las cuales el conocimiento es un aspecto central. En cambio, dice, el inconsciente debe ser pensado en el marco de una intencionalidad radical, como un espacio psíquico sin sujeto y en virtud de ello que se sostiene al margen de toda adaptación. La adaptación, dice, una cuestión del sujeto. La adaptación es una cuestión del sujeto en el sentido estricto, como aquel que es consciente de su propia existencia. El inconsciente es el lugar desde el cual se pone en riesgo e incluso se somete a fracaso la posibilidad misma de la adaptación. Hasta aquí, Silvia. Considero que la inteligencia comporta un interjuego entre adaptación y creación. Voy a presentarles a distintos autores, investigadores, que abordaron de alguna manera las cuestiones cognitivas en la primera infancia, como si fuera la paleta de un pintor. Diversas manchas de color que en la tela crean contrastes, contrapuntos, confluyen, enriquecen la mirada. Como sabemos, los desarrollos relativos a la primera infancia no solo son relevantes para quienes trabajan con niños muy pequeños, sino que iluminan las proposiciones fundamentales sobre el psiquismo en general. Piaget, quien se ocupó extensivamente de los procesos intelectuales, fue Jean Piaget. Nace en Suiza en 1896. Desde niño se interesó e investigó sobre biología, se doctoró en ciencias naturales y a partir de ciertas observaciones que desarrolla con moluscos, estudia la adaptación de los seres vivos a las condiciones del medio ambiente. Se interesa por el psicoanálisis, fue analizado por Sabina Spielrein. Piaget investigó Sabina Spielrein. Piaget investigó acerca de las diversas formas de organización lógica con las que los humanos conocemos la realidad. Una realidad más bien relativa al mundo físico, de objetos inmutables, a cuyo conocimiento se puede llegar progresivamente por ciertos caminos lógicos, una herencia del racionalismo. Su interés era epistemológico. Lo epistemológico, el conocimiento humano, se acerca cada vez más al conocimiento de una realidad estática a través de una progresiva y ajustada actividad lógica. El sujeto cognoscente es universal, solitario, no es considerado por Piaget en sus diversas determinaciones, que son las que, como piensan posteriores desarrollos epistemológicos, precisamente lo instituyen como cognoscente. Describió la inteligencia como un proceso dialéctico de interacción entre sujeto y medio, pero donde quien se mueve es el sujeto, el medio permanece invariable, ¿no? Crea el concepto de psicología genética constructivista. Describe y explica las diferentes etapas lógicas por las que atraviesa el ser humano desde el nacimiento hasta su madurez. Si bien sus desarrollos pivotan sobre el concepto de adaptación heredero del evolucionismo darwiniano, atribuye una intensa actividad elaborativa al sujeto cognoscente. El aprendizaje, lejos de ser una imagen que se imprime fotográficamente en la mente de quien aprende, supone intensos movimientos de asimilación y acomodación, acorde siempre a las herramientas de pensamiento que posee el aprendiente. Por medio de investigaciones y observaciones controladas, descubre distintas lógicas evolutivas, es decir, que los niños piensan, que no dicen tonterías y que ese pensamiento es diferente al de los adultos, a la vez que preparatorio de este último. Deja muy en claro que si bien, como veremos más adelante, los procesos cognitivos surgen en el bebé inicialmente enlazados con los biológicos, pertenecen a otro orden, el orden psicológico. Y esto lo deja muy claro siempre Piaget. No hay un premoldeado. Sus desarrollos produjeron cambios monumentales en la educación. Supuso un cambio radical desde lo que Paulo Freire llamó educación bancaria
a lo que se denominó escuela activa. La educación bancaria es aquella en la que el docente, según el criterio de autoridad, deposita conocimientos en los alumnos considerados tabula rasa, como una fotografía que se imprimiría tal cual en la mente de los estudiantes. Produce un aprendizaje pasivo, memorístico y reproductor. La comunicación es radial del profesor a los alumnos. No hay producción del conocimiento a través de la experiencia, ni del lazo entre pares, estímulo de la curiosidad, ni de la investigación. La escuela activa, en cambio, supuso un enorme respeto a los procesos de pensamiento y producción de los chicos, estimulando la curiosidad y la creación. La teoría piagetiana aporta luz para comprender esos procesos de producción del conocimiento. Rompe con la hegemonía de la existencia de una sola lógica, la adulta, y describe y explica las distintas etapas en la construcción del pensamiento humano. Si bien su teoría está por fuera de una epistemología que incluye el eje de la subjetividad, la cultura, las representaciones sociales epocales, determinantes que hacen posible la interpretación de la realidad, siempre me ha resultado útil para comprender las producciones lógicas de mis pacientes y poder precisar en qué momento de esa construcción se encuentra un niño. Son muy interesantes las minuciosas observaciones que lleva a cabo con sus 3 hijos durante los 2 primeros años de sus vidas y que volcó en el nacimiento de la inteligencia. Al primer estadio, durante el primer mes de vida, lo llama el ejercicio de los reflejos. Se pregunta, ¿de qué modo prepara al bebé la constitución hereditaria para adquirir las conductas ulteriores caracterizadas por la utilización progresiva de la experiencia? Esta es una pregunta, ¿no? El problema psicológico, dice, empieza pues al enfrentar los reflejos, posturas, experiencias en sus relaciones con el medio externo, tal como se presenta la actividad del individuo. Casi desde el instante del nacimiento hay conducta en el sentido de reacción total del individuo en su relación con el medio y no solo participación de automatismos particulares. Dice, las manifestaciones sucesivas de un reflejo, tal como el de la succión, constituyen un desencadenamiento histórico, de modo que cada episodio depende de los anteriores y condiciona los siguientes. Por ejemplo, observa en Lorán, sus hijos, desde el primer día de vida, el reflejo de succión. Dice, basta con el contacto de los labios y de la lengua con el pezón para que sobrevenga la succión y la deglución. Al día siguiente, cuando se le escapa el pecho, lo busca inmediatamente. Esboza succión en vacío, comportamiento que se ha ido haciendo cada vez más frecuente en los días sucesivos. Al tercer día, aquí la cita, ¿no? Al tercer día, basta con que roce con los labios el tejido de alrededor para tantear con la boca abierta por ambos lados, derecha e izquierda, hasta poder tomarlo. En el día 12 del nacimiento, cuando su mejilla entra en contacto con el pecho, Lorán se pone a buscar hasta que encuentra qué beber. Esto él lo llama trinclade. Esta vez su búsqueda se orienta inmediatamente hacia el lado adecuado, es decir, hacia el lado donde ha sentido el mundo. Podemos decir que a los 12 días de vida aparece en Lorán la evidencia del aprendizaje, cuando entra en contacto con el pecho materno. Es decir, que el aprendizaje no comienza en el jardín de infantes. Para investigar sus vicisitudes, es necesario rastrear sus precursores. Se pregunta cómo puede un sistema de reflejos puros constituirse en conducta psicológica. Dice, el reflejo de succión es un montaje hereditario que funciona a partir del nacimiento, bien sea bajo la influencia de los movimientos impulsivos, bien, dice, bajo la de un excitante externo. Tal es el punto de partida. Si bien Piaget sostiene este enlace del reflejo biológico con la conducta de estatuto psicológico ante la presencia del objeto externo materno, sin consideraciones por la corriente libidinal que allí se establece,
podemos entrever aquí, un mosquito, podemos entrever, perdón, aquí, desde una perspectiva atravesada por los desarrollos de Laplanche y de Sylvia Bleichmann, entre otros, la intervención materna en la implantación pulsional, que de no suceder hubiese quedado reducida solo por un tiempo limitado a un puro ejercicio reflejo que no garantizaría la supervivencia. Es muy interesante, ya que si bien sabemos que desde el útero materno el bebé succiona su pulgar cuando llega ocasionalmente a la boca, desde el segundo día de nacimiento, después de la primera mamada, dice, después de las primeras mamadas se observa, Lorán, un esbozo de funcionamiento en vacío de la succión, en el que es difícil dejar de observar una especie de autoexcitación. Dice algo muy significativo. A partir del final del segundo mes, el niño se chupará sistemáticamente el pulgar y hasta los 5 se llevará a la boca con ambas manos todos los objetos y acabará sirviéndose de tales conductas para reconocer los cuerpos e incluso para construir la primera forma del espacio, el espacio bucal según Stern. De modo que podemos pensar desde otra perspectiva, pero a partir de estas observaciones, en un doble eje tanto libidinal como cognitivo, que bajo el influjo de la pulsión implantada sobre un organismo con dispositivos hereditarios, se constituye el espacio oral, a la vez zona erógena y de conocimiento. A la protrusión de la lengua y la succión en vacío, seguirán los juegos con la saliva, labios, las primeras fonaciones, los juegos con los sonidos que se multiplican y diferencian por reacciones circulares cada vez más complejas, que son los precursores del lenguaje. Los espacios perceptivos se van articulando, sobre todo con el aporte de la posición sedente, las propias exploraciones y las características de los cuidados de quienes toman a su cargo la crianza del bebé, lo que va organizando al cuerpo y al objeto como totalidades. Todas estas experiencias e investigaciones que hace el bebé al calor del acunamiento humano son el origen de las categorías cognitivas de tiempo, ritmo, espacio, forma, colores, perspectiva, sonidos, dimensiones, secuencia, objeto, self. Es decir, que de lo que desde otro posicionamiento epistemológico Sylvia Bleichmann define como investimientos colaterales, surgen los precursores que son la base del conocimiento humano. Piaget se detiene en la imitación, en el bebé, y describe con mucho detalle las progresiones desde la imitación del movimiento de objetos, de los cuerpos de las personas, de la sonrisa al ver un rostro o escuchar una voz humana. Son los precursores de los procesos identificatorios, los que más tarde darán lugar al yo, a la representación interna del cuerpo, permitirán, entre otras cosas, comprender la gestualidad del otro, reconocerlo como un semejante. Esto trabajó profundamente la semana pasada Rodolfo Espinosa. Más adelante, en lo que podríamos correlacionar con la constitución del narcisismo y del yo, Piaget observa la aparición del lenguaje diádico, del soliloquio, del juego simbólico, da cuenta de los procesos simbolizantes que dan origen a lo que él define como pensamiento, que no es lo mismo a cómo lo define el psicoanálisis. Para Piaget el pensamiento es simbólico. Dice, las primeras conductas sociales están a medio camino de la socialización verdadera. En lugar de salir de su propio punto de vista para coordinarlo con el de los demás, el individuo sigue inconscientemente centrado en sí mismo. Y este egocentrismo se trata de una indiferenciación entre el yo y la realidad exterior. Y esta especie de confusión inicial desemboca en la primacía del punto de vista propio. El finalismo, el animismo, el artificialismo y la causalidad son características de este estadio. La luna, comillas, ¿no? No alumbra más que de noche porque no es ella quien manda. O la luna me sigue, el sol me sigue.
son expresiones de egocentrismo infantil, no indicadores psicopatológicos en niños pequeños. Piaget muestra a niños investigadores, estimulados, ¿no? De su cuerpo, de las cosas del mundo, de los fenómenos físicos, adquisiciones sin apriorismo, motorizadas por una curiosidad y una excitación que él atribuye al interjuego entre necesidad y satisfacción, pero que desde el psicoanálisis lo podemos pensar como desde una sexualidad pulsante. Bueno, ahora les voy a presentar a Alejandra Giacobone. Alejandra, con relación a los precursores del lenguaje, Alejandra Giacobone, musicoterapeuta, miembra del Fórum Infancias, habla del lenguaje sonoro musical del vínculo temprano. Dice, el componente sonoro integra la performance desplegada en los encuentros primordiales que transcurren en el proceso de subjetivación, en sus cualidades sonantes y en la ritmicidad de sus silencios, representa el modo comunicativo inicial que se aprecia en las interacciones tempranas. La musicalidad primordial es materia y envoltura del vínculo que humaniza y subjetiva. Inaugura la experiencia comunicante y relacional. Es su andamiaje, musicalidad primordial. Giacobone cuestiona la supremacía de la mirada y el reduccionismo de la sonoridad a la voz y a la palabra. Dice, promover un vínculo temprano saludable es dar oídos, dar lugar, donar escucha. Pregunta, ¿nacemos organismo que el otro aloja construyendo cuerpo en una matriz lingüística? Esto es insuficiente para comprender el complejo proceso de tiempos, ritmos, entonaciones, pausas, silencios, secuencias, densidad cronométrica, morfología, textura, intensidades, matices, motivos y patrones que configuran el intercambio humano que nos subjetiva. ¿Qué sería, pregunta, de nuestro lenguaje verbal sin el lenguaje sonoro musical que le da materia y envoltura? ¿Qué sería del vínculo temprano sin la musicalidad comunicativa que la conforma y la contornea? Plantea que la intersonoridad es el pasaje de la mera audición a la escucha mutua, condición de constitución subjetiva. Ahora les voy a presentar a Bernard Goltz, que estuvo este mes dando una conferencia virtual en una organización que tiene que ver con primera infancia. Bernard Goltz es francés, psiquiatra infantil, psicoanalista y ensayista. Es especialista en desarrollo temprano y niveles arcaicos del funcionamiento psíquico, miembro de la Asociación Psicoanalítica Francesa, entre otras cosas. Me parecen muy interesantes sus desarrollos sobre los precursores del lenguaje en épocas iniciales de la vida, así como sus investigaciones sobre el autismo infantil. Según Goltz, el habla se compone de una parte segmentaria o segmentable, su enunciado lingüístico, de una parte no segmentaria, no segmentable, su enunciación de tipo musical. La parte segmentaria del lenguaje verbal implica la parte informativa propiamente dicha del mensaje, y su parte suprasegmentaria implica la parte más emocional y de motivación de este, la expresión de las condiciones afectivas de la enunciación. El bebé, dice Goltz, no entra sin ninguna duda en el lenguaje por su parte simbólica y digital, sino más bien por su parte afectiva y analógica. El bebé parece mucho más sensible a la música del lenguaje y a los sonidos, el que oye y el que produce, que al significado de los signos en sí mismos. Para entrar en el orden del lenguaje simbólico verbal, el bebé necesita no saber, sino comprobar y sentir profundamente que el lenguaje del otro, y especialmente el de su madre, le afecta y le conmueve, y que ella está asimismo afectada y conmovida por las primeras emisiones vocales suyas. Desde otro contexto, el de la escucha de niños vulnerados,
dice Oscar Sotolano. Al escuchar, no solo recabamos información, como hace la gente de inteligencia o los gigantes de la tecnología, sino que le reconocemos a quien habla la dimensión de sujeto. Nos hacemos cargo de sus misterios. No solo lo reconocemos al escuchar, sino que escuchando lo instituimos como sujeto. Esa es la función esencial de la escucha, hacernos humanos en tanto sujetos. Volviendo a Gols, vincula el posible impacto de las depresiones maternas sobre la instauración y desarrollo del lenguaje en el niño en la medida en que estas depresiones afectan a veces profundamente a las cualidades de la voz y la música del lenguaje de la madre. Dice, si la voz de la madre no le afecta y si las emisiones vocales del bebé no tienen ningún efecto sobre la madre, demasiado absorta por su estado depresivo, entonces, desde el punto de vista del bebé, ¿para qué hablar, pues? Dice Gols con relación a los sonidos primordiales. Existen elementos que hacen de la ópera un arte directamente relacionado con nuestros ritmos más o menos arcaicos. Pensemos en esos momentos particulares en ciertas óperas, donde a partir de un aparente caos de sonidos, emerge y se organiza muy lenta y gradualmente una frase cantada que finalmente inunda y domina el caos y prevalece sobre el material sonoro inicialmente anárquico. Los sonidos iniciales de la vida intraútero, procedentes del cuerpo materno, llegan a través del líquido amniótico, palpitaciones regulares, ruidos digestivos aleatorios, los sonidos del cuerpo del propio bebé, la voz materna externa e interna al cuerpo. Dice, de la vivencia del ruido de fondo de la voz materna, emergerá el código profundo de su lengua a partir de las interacciones precoces. Según Susan Mayelo, citada por Gols, la imprevisibilidad de la voz materna proporciona al bebé una especie de matriz prototípica de su problemática posterior relacionada con la dialéctica entre ausencia y presencia, y que como tal ayudaría a la génesis del objeto mismo. Para el bebé, las vocalizaciones y las primeras palabras, dice Gols, no son únicamente aire en una boca vacía. Él los percibe ante todo como una verdadera sustancia sonora que llena la cavidad bucal y que, como Abraham y Toro han demostrado, para acceder al lenguaje y a la posible simbolización de los objetos ausentes, es necesario sobre todo que la boca esté vacía de pecho antes de poder llenarse de palabras. Es también lo que nos enseñan los niños autistas, dice, para quienes hablar y emitir sonidos puede dar lugar a profundas angustias arcaicas, no solamente de pérdida, sino de arrancamiento de una parte de sí mismos, según Tasten. Hasta aquí les voy a presentar ahora a Duan, que fue una recomendación bibliográfica tuya, ¿no? Aquí, digamos, Duan, Stanislas Duan, a quien he tratado de leer con detenimiento para intentar impedir que mis propios preconceptos interfieran ideológicamente con una comprensión más profunda de los textos. Es un neurocientista. Es un neurocientífico cognitivo francés, profesor del Collège de France, miembro, entre otras, de la Academia de Ciencias de Francia, de la Academia Europea y de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Alberto ya trazó un panorama profuso sobre neurociencia. Yo voy a referirme a algunas cosas, sobre todo vinculadas con primera infancia. Una de sus hipótesis principales refuta la idea del cerebro del recién nacido como una tabula rasa, como un cerebro desorganizado y vacío. Desde el nacimiento, dice, casi todos los circuitos del cerebro adulto ya están presentes.
Desarrolla investigaciones a través de la utilización de la resonancia magnética funcional en bebés de 2 meses. Observa que cuando un bebé oye frases en su lengua materna, ya activa las mismas regiones del cerebro que un adulto. Dice, desde el nacimiento, la audición activa las áreas auditivas, la visión las visuales, el tacto las áreas táctiles, sin que haya necesidad de aprenderlo. Es una organización genética donde las aferencias sensoriales no están mezcladas desde el inicio. Su hemisferio izquierdo ya alberga una estructura de regiones especializadas en la detección de regularidades en todos los niveles: sonido, palabra, frase, texto. Durante la gestación se constituye la organización neuronal que pone en funcionamiento una red de conexiones nerviosas interconectadas propias de la especie humana, las autopistas del cerebro. Es decir, que hay regiones de la corteza de enorme especialización separadas por fronteras bien definidas que procesan distintos tipos de información. Es sorprendente el nivel de precisión de las investigaciones sobre el funcionamiento cerebral, que ya no son solo estructurales, sino también funcionales y de nivel molecular. Aclaro aquí que las imágenes moleculares del cerebro, según Gemini, son un conjunto de técnicas médicas que permiten visualizar y medir procesos biológicos y bioquímicos dentro del cerebro. A diferencia de las imágenes estructurales, como la resonancia magnética o la tomografía, que muestran la anatomía y alguna funcionalidad a lo mejor del cerebro, ¿no? Las imágenes moleculares crean mapas detallados de la actividad tanto celular como molecular, investigan neurotransmisores, receptores, en movimiento y en tiempo real. También ahora se está usando inteligencia artificial. Duan sostiene que la red neuronal es refinada por el aprendizaje, refinada, pero que el andamiaje inicial es innato. Se constituye inútero, lo que llama autoorganización del cerebro. Considera la singularidad entre los humanos, pero dice, cada uno de nosotros no es más que una variación de la línea melódica del Homo sapiens. Así la humanidad comparte el mismo potencial neuronal que determina lo que llama intuiciones para comprender y aprender la realidad. Se pregunta, ¿qué es lo que adquirimos entonces? ¿Y cómo interviene en el funcionamiento del cerebro? El aprendizaje es lo que produce la plasticidad neuronal, término que incluye diferentes movimientos estructurales y funcionales en el cerebro. Neuronas, sinapsis y microcircuitos se ajustan, se complejizan, se modifican estructuralmente cada vez que aprendemos a lo largo de la vida, pero también caen, no solamente se complejizan, también por circunstancias de la vida caen. A través de la microscopía y muy especialmente con la revolución aportada por los novedosos microscopios de 2 fotones que se valen del láser y la física cuántica, puede verse sin mediaciones el crecimiento de los botones sinápticos y axonales en cada episodio de aprendizaje, Según este autor, el consumo del cerebro del niño pequeño representa hasta un 50% del balance energético de su cuerpo. Se necesita no solo de estimulación intelectual, sino de una dieta equilibrada, de una buena oxigenación y de ejercicios físicos. La plasticidad cerebral es máxima durante un lapso limitado. Es el llamado período sensible, que comienza en la infancia temprana. Con la edad, esa plasticidad disminuye, aunque algunos circuitos se conviertan en obsoletos. Guardamos durante toda la vida una huella sináptica inconsciente de nuestros comienzos. Sin embargo, aunque Duan no lo plantea de este modo, los recuerdos y pensamientos posibilitados por la conjunción de la organización biológica, el encuentro humanizante y la propia experiencia son de un orden diferente al biológico celular.
Hay corrientes neurocientíficas que asimilan los procesos psicológicos a los neurológicos y los neurológicos a los informáticos, sin definir ni precisar sus diferencias en cuanto a materialidades, legalidades, producciones específicas, ni poder explicar por ahora de qué manera los procesos y estructuras neurológicas, base material del psiquismo, devienen psicológicos y viceversa. La neurociencia no da cuenta por ahora del impacto que en el cerebro imprime la complejidad del funcionamiento psíquico, ni la diversidad de sus producciones que Freud modeliza a través de un aparato psíquico organizado en diferentes sistemas interactuando. Factores adversos desde la vida uterina. Según el Observatorio de la Deuda Social en Argentina, dependiente de la Universidad Católica Argentina, entre 2010 y 2024, la inseguridad alimentaria en infancia mostró una tendencia sostenida en alza con picos entre 2018, 2020 y 2024. En el año 2024, el 35.5% de niñas, niños y adolescentes sufrió inseguridad alimentaria y el 16.5% en forma severa. Más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes atravesaron inseguridad alimentaria en al menos un año entre 2022 y 2024. Solo el 44.5% se mantuvo libre de ella durante los 3 años. Por otro lado, los efectos del aislamiento afectivo y social en el desarrollo cerebral han sido documentados por decenas de estudios, tales como, dice Duan, graves déficits en las funciones cognitivas e incluso en los factores fundamentales del funcionamiento cerebral, como el metabolismo de la glucosa o el volumen total de materia gris. En relación con ciertas determinaciones previas al nacimiento, son muy interesantes ciertas investigaciones in útero. Un grupo de investigadoras del CONICET, según un artículo publicado en 2024, estudia los efectos del estrés durante el embarazo y la lactancia sobre la descendencia. En el Instituto de Biología Celular y Neurociencias, profesor Eduardo de Robertis. Trabajan en un modelo de estrés temprano, vinculado al maltrato infantil. Al experimentar con ratas, dice, pudimos comprobar que si se somete a las madres a situaciones de estrés durante la preñez, con el tiempo se cristalizan efectos deletéreos en las crías, que se pueden advertir tanto a nivel conductual como bioquímico, a través de distintos marcadores moleculares. Durante muchos años trabajé y trabajo con niños que llegan al consultorio con un diagnóstico de retraso madurativo. En general no han desarrollado el lenguaje, el proceso de pensamiento no se corresponde con el esperable para la edad, presentan déficit con relación a la constitución subjetiva y por lo general poseen circunstancias de vida, incluso previas al nacimiento, generadoras de sufrimiento. La incidencia de estos casos, o sea, el número de casos que se agregan cada vez en buena medida severos, ha aumentado significativamente en los últimos años. Para finalizar, el compromiso con las infancias, más allá de la oscuridad de los tiempos que vivimos, nos convoca a pensar y a trabajar por un mañana donde los chicos sean acogidos, cuidados, no como privilegio, sino por derecho propio. Si bien la salud es una variable dependiente de otras, nos compete la responsabilidad de proteger a lo que crece. Es necesario crear políticas y programas nacionales en el campo de la salud mental, cuya finalidad sea evitar daños prevenibles y promover salud en primera infancia. Detectar tempranamente indicadores de riesgo, acompañar a las familias de estos niños, proveer los apoyos necesarios, crear espacios de juego y encuentro entre padres e hijos
dentro y fuera del sistema de salud. Para eso no basta con soluciones parciales y simplistas. Tomar un test respiratorio de niños sanos a los 8 meses para ver cómo van las cosas, sino crear un tejido interdisciplinario e interinstitucional para la formación de profesionales, la prevención, la asistencia. Gestionar con pasión, honestidad, eficacia y eficiencia. Llevar adelante un serio estudio estadístico, epidemiológico se llamaría, con el objeto de investigar las determinantes macro y microeconómicas, sociales, regionales, antropológicas, poblacionales, de las patologías en infancia, con la intención de modificarlas. Invertir en salud desde un Estado responsablemente presente. Muy bien. Este es el momento de hacerle preguntas o observaciones a Graciela. O comentarios, me gustaría saber tus comentarios, ¿no? Comentarios, sí, observaciones. Ante todo, te agradezco el desarrollo que hiciste de autores, pero me gustaría también que puedas dar cuenta un poquitito más de tu clínica, de tu práctica, si es psicopedagógica, es interdisciplinaria, psicoanalítica. Digamos, vos traes como un cruce de varias disciplinas y la pregunta es si tu práctica refleja ese cruce de interdisciplinario. Claro, en general, cuando yo entiendo un problema de aprendizaje, un problema de pensamiento, desde el punto de vista de la constitución subjetiva, y trabajo, como yo lo contaba acá, por ejemplo, yo trabajo con un chico con un rompecabezas. Entonces, voy a observar cómo trabaja frente a lo no estructurado, frente a un desafío, frente a algo de lo que todavía no se sabe. Y tengo como una doble mirada. Voy a mirar cómo maneja los índices perceptivos, cómo maneja la coordinación fina, cómo arma la imagen, cómo puede prever, anticipar situaciones. Pero también miro cuando se angustia. En general, los chicos cuando estos chicos, cuando arman un rompecabezas, en general la experiencia me dice que hay un momento que suspiran. Y es un momento de angustia, y es un momento que tiene mucho que ver con el aprendizaje escolar, ¿no? Frente a lo enigmático, frente al desafío. Entonces, siempre es una doble mirada. Por ejemplo, los otros días estaba trabajando con una chica ya adolescente, con una historia, digamos, muy, muy particular, em, y que tenía mucha resistencia para aprender a leer y escribir, y también muchas dificultades. Y es una chica a la que le cuesta mucho, digamos, separarse de su mamá, ¿no? Está bastante fusionada, están bastante fusionadas ambas. Entonces estábamos jugando con el Scrabble y armando palabras, jugando con eso, ¿no? Además con los procesos analíticos sintéticos de identificación, en fin, toda una serie de cuestiones. Pero de pronto se le cae una pieza y dice, mirá si se pierde. Bueno, ¿no? ¿Qué pasa con el aprender y el perder? No siempre aprender es ganar, ¿no? Y a veces aprender implica el trabajo de difusión. Y bueno, digamos, esta es una mirada, es un eje posible, pero en general yo estoy atenta a ese interjuego entre el pensamiento, el aprendizaje,
También una de las cosas que trabajo es cómo se sienten los chicos en situación de escolaridad. ¿Qué les pasa en la escuela? ¿Cómo se sienten? ¿No? Esta es una de las cosas que trabajo. Em, y yendo al tema de la escuela y al tema digamos, el fracaso, el llamado fracaso escolar, el problema de aprendizaje escolar, este es todo un tema. Porque voy a pasar a esto, ¿no? Que tiene que ver con mi trabajo, que tiene que ver sobre todo con el trabajo con discapacidad, con la llamada inclusión. La escuela, tal como la llegó a nuestros días, es una escuela homogeneizadora. Es una escuela que surgió con el industrialismo, con el surgimiento de los estados, el Estado-nación, cuya función fue homogeneizar. Bueno, por suerte que existe, ¿no? Pero, digamos, no está pensada para, desde el punto de vista de la diferencia, de la subjetividad. No está pensada para eso. En general, por ejemplo, una directora de escuela decía, yo quiero ver a los chicos todos igualitos, que no se noten las diferencias. Y esto verdaderamente es un problema. El tema de, de discapacidad intelectual, por ejemplo, todo ese paquete es un paquete que no lleva a la inclusión, lleva a la integración, o sea, está acá presente, pero no es uno de los nuestros. La maestra del grado no es su maestra, la maestra es la maestra integradora. Digamos, la homogeneización de la escuela implica siempre lo mismo en cuanto a contenidos, al mismo tiempo, en el mismo espacio físico, para todos igual. Y está por fuera del eje de las subjetividades, no solamente de las diferencias de los chicos con discapacidad, sino de las diferencias subjetivas en general, ¿no? Entonces, es un tema. La inclusión educativa la desarrolla, digamos, está a cargo del sistema de salud, que para mí es una transferencia de responsabilidad del sistema educativo al sistema de salud. Y entonces el sistema de salud no está preparado realmente, la escuela no está pensada para albergar las diferencias subjetivas entre los docentes, entre los alumnos, es esto. Entonces, es importante el trabajo también mío, nuestro, de nuestro equipo, con los chicos y con la institución escolar, para abordar estrategias comunes, para pensar más allá de cualquier diagnóstico, qué le pasa a este nene, a esta nena, por qué hace lo que hace. Y muchas veces los maestros lo agradecen mucho, ¿no? Allana mucho el camino, el trabajo con la escuela. Bueno, también trabajamos con los padres, porque el trabajo, digamos, de subjetivación, el trabajo no solamente con los chicos, ¿no? Entonces, trabajamos con los padres. Bueno, Graciela, gracias también. Te agradezco el trabajo de profusa propuestas de material para pensar los precursores de lo cognitivo. Me quedaron algunas preguntas pendientes. Una es algo que dijiste al pasar y quizás no había advertido en la otra lectura, por lo menos no lo suficiente, que es que vos atendís niños que no están atravesados por lo edípico, creo que dijiste, algo así, por lo edípico. Bueno, esa es una primera pregunta, ¿no? Si hay alguna manera en la que vos enlazás la discapacidad con el no atravesamiento de lo edípico, si es que te referías a eso.
La otra cuestión tiene que ver con si hay alguna manera de abordar psicopedagógicamente a un niño que tiene un problema de aprendizaje sin pensarlo en términos clínicos. Es decir, si existe alguna posibilidad de dejar afuera la constitución subjetiva y trabajar estrictamente sobre cuestiones de aprendizaje y tener algún éxito en esa empresa. Y la otra cuestión tenía que ver con algo que decías recién, en esta transferencia de responsabilidades, diría yo, del sistema educativo al sistema de salud, como en definitiva, no lo había pensado nunca esto, ¿no? Pero me parece muy interesante porque es como una descripción de una organización estatal que separa los aspectos racionales y cognitivos efectivamente de la población que se está formando de aquellos aspectos que son un obstáculo para eso y que deben ser abordados desde un criterio psicopatológico, ¿no? Entonces quedaría el campo de lo racional a cargo de la escuela y el campo de lo irracional o de los obstáculos para la Claro. construcción de inteligencia y racionalidad a cargo de quienes se ocupan de lo psicopatológico, ¿no? Claro. Entonces me parece muy interesante pensarlo como un problema en el dispositivo mismo, no Claro. solamente como un problema en el paciente, sino Claro. un dispositivo que da por sentado que hay dos campos disociados. Claro. Es el niño problema. El niño problema. Claro. A ver, sí. En general, los chicos, muchos de los chicos, no todos los chicos, em, en cuanto, digamos, a la constitución subjetiva, digamos, tienen déficits en la constitución subjetiva. Ya desde la implantación del psiquismo, muchos tienen déficits, ¿no? No todos, no todos. También hay que pensar en que hay problemas de aprendizaje que también que tienen que ver con la escuela. Y esto hay que evaluarlo también, ¿no? ¿Hasta dónde? Que tiene que ver con el malestar de estar en la escuela, de una escuela que por ahí no espera. Hay un tema que son las trayectorias escolares. Hay una ley sobre trayectoria escolar, las trayectorias escolares, que en general, si se toma rígidamente, la trayectoria escolar indica un tiempo igual para todo el mundo. El que no cumple es una molestia, es un problema, es un niño problema, ¿no? Algo hay que hacer con él. Y la escuela no se implica en esto, muchas veces, ¿no? No se implica. Eh, y entonces, bueno, esto eh, tiene que ver con cuestiones también que tienen que ver con la escuela. Los tiempos en las trayectorias escolares, justamente, el tema de las trayectorias escolares, yo creo que se reglamentó después de la pandemia para favorecer la terminalidad escolar. Pero es importante, digamos, como criterio para pensar en los tiempos propios de terminalidad, ¿no? No todos igual y para siempre. Esto es un concepto que a mí me parece muy interesante según cómo se tome, ¿no? Si es rígido o si es pensando en la subjetividad, en la potencialidad de cada uno, ¿no? Mm, lo edípico. Es un tema. Sí, digamos, si bien los chicos están inmersos en una estructura edípica, no todos acceden a la terceridad. ¿Llamarías a eso? No se escucha,
lo que dice Mariana. No, decía que me parecía o problemático o novedoso, no sé muy bien Ujú. dónde ubicarlo, pensar en esa confluencia entre un no atravesamiento del Edipo y una discapacidad, o entre un no atravesamiento del Edipo y un problema de aprendizaje. No, digo, más allá de la polémica del lugar en donde colocamos como organizador el complejo de Edipo, que podemos discutirlo de acá a muchísimo Ujú. tiempo, hasta qué punto funciona como organizador, pero en realidad, por qué pensar, pero no te lo pregunto de una manera como poniendo en sospecha el pensamiento de lo que vos traes, sino por qué un niño discapacitado podría no estar atravesado por lo edípico o por una terceridad, digamos, que tiene que ver una cosa con otra y cómo estaría planteado ahí el déficit, ¿no? En este no acceso a esa terceridad. Porque tiene que ver, porque, digamos, las relaciones funcionales no permiten el desarrollo del pensamiento. Por ejemplo, bien, por ahí es muy básico lo que te digo, pero cuando las operaciones suma, resta, ni que hablar división, multiplicación, implican el juego de tres términos, siempre. Y, y es muy interesante porque cuando hay chicos con, digamos, con muy fusionados, donde no hay el ingreso de la terceridad, pasan estas cosas en el pensamiento. Hay una primacía de la percepción por sobre lo operatorio, por ejemplo, del número y de la cantidad. Eso lo plantea Piaget, ¿no? Y hay operaciones lógicas que están obstruidas, digamos, ¿no? Cuando no hay un pensamiento en tres términos. En tres términos. Ujú. En tres términos. Claro. Em, Yo, yo quiero preguntar, más bien tal vez ayudar. ¿Me puedo meter? n- n- no rígida, no inmediata, pero sucede muchas veces, ¿no? Em, Sucede muchas veces. Por ejemplo, hay operaciones que no se logran cuando hay un déficit. Hay operaciones que no se logran cuando hay un déficit en la constitución subjetiva desde ya. ¿Sí? Sí, no me anoté, pero estaba yo. Eh, esto me da pie para una pregunta que venía pensando mientras te escuchaba. ¿Se escucha? Eh, Vos deslindaste muy bien a través de Piaget, extraordinario psicólogo, la cuestión más del costado racionalista, y Ujú. hoy sabemos bastante bien cómo el conocimiento no ocurre por fuera de lo afectivo y que lo afectivo, en nuestro caso, Homo sapiens sapiens, por lo menos que nacen en sociedad, implica el complejo de Edipo. Mi duda es si vos con este background o con estas fuentes de las que abrevás, mi pregunta tiene que ver con esta curiosidad de cuáles son los modos tuyos de intervención concreta en el trabajo que vos realizás. Una doble mirada, una doble mirada en general. Pero las intervenciones, ahí es donde tengo
curioso. Señalamiento. Haces. Sí, 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 claro. Sí, 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 hago señalamiento. Trabajo con transferencia, trabajo con juego, hago señalamiento. Sí, sí. Y tengo, como te digo, esta doble mirada de ver. Ahora, mm, eh, los déficits en la constitución subjetiva sí producen déficits en la construcción del pensamiento. Desde ya, desde ya. ¿No? Y claro, Eh, ¿Qué pasó con Marina? ¿Quiénes tenían? ¿Bajaron la mano? No, yo tenía la mano levantada porque quería hacer un comentario que estaba justamente en relación con lo que estaba diciendo Graciela en ese momento. Me parece que ya pasó un poco el cuarto de hora. Con la cuestión de lo edípico, de la triangularidad, no, solo aportar, ¿no? Me parece que en el pensamiento, en el egocentrismo infantil, que supongo que se puede pensar también como algo que tiende a extenderse cronológicamente cuando hay dificultades de tipo intelectual. Decime si estoy usando las palabras correctas. Entonces pensaba que en ese egocentrismo, en esa mirada animista, predomina una relación de dos, ¿no? De hecho, bueno, eh, entonces pensaba, bueno, no sé, en la respuesta que le diste a Mariana quería aportar esto, que tiene que ver con lo que vos ya dijiste, ¿no? Y también una experiencia propia que por ahí muchos hemos tenido, que hay niños, adolescentes, adultos que tienen problemas intelectuales, pero yo sobre todo he visto un niño de 7 años en un servicio de neurología donde yo pensé a ejercer un poco medio como de esas concurrencias extrañas que hacíamos en aquella época. Bueno, pero tuve la suerte de ver muchos tipos de patologías o de cuadros clínicos que no se ven en un servicio de psicopatología. Un niño que venía con una debilidad mental, teóricamente, ya escolarizado en una escuela de chicos especiales, se decía en aquella época, jugó durante 6 meses con un mismo rompecabezas, no miraba a los ojos, y yo con mis pocas herramientas de psicóloga recién recibida, empecé a tener entrevistas con los padres, que eran dos porteros que trabajaban en la zona de la isla, que tenían una portería mínima y el chico no tenía derecho a jugar. Bueno, en ese lugar pude ver que había un duelo congelado en esta familia de un hijo muerto cuando la madre estaba embarazada del pequeño del cual no me voy a olvidar nunca porque fue el comienzo de mi pasión por esta profesión, porque de una situación aparentemente congelada, como ese rompecabezas que jugó durante 6 meses, eh, a partir de las entrevistas con los padres empezó a haber movimientos y el primer gesto de sorpresa o indicio es que cuando salí a buscarlo a la sala de espera, me encontré con los ojos de este chico que me miraba, ¿no? Y dije, ah, wow, esto funciona, ¿no? Al año siguiente este chico estaba en una escuela normal. Entonces digo, ¿cómo se eh, entrelaza también lo familiar con la capacidad intelectual o no sé cómo llamarlo en este caso? Yo creo que en este caso se trataba de un psiquismo muerto, un niño que estaba medio muerto, porque le habían puesto el nombre del hermano muerto, ¿no? Y un duelo no elaborado, que empezó a moverse. Entonces, bueno, nada. Aportes de las superposiciones, de lo dinámico y las categorías, ¿no? Está Liliana.
¿Vos me estás señalando a Alicia o querías hablar? Primero Alicia. Entonces, el orden es así. Alicia Leone, después está Liliana y después alguien acá en el chat, Gaby Erusa, tiene una pregunta. Vamos, Alicia. Bueno, bueno, Graciela, te agradezco todo el recorrido que hiciste, que mientras de distintos autores, que mientras lo hacías, especialmente con Piaget y con Bernard Goltz en parte, pensaba un comentario que hiciste al principio en relación a Piera, ¿no? Eh, Pensaba, bueno, en algo tan central en Piera como el hecho de tomar al yo condenado a investir, que sería como condenado a tener que darse alguna explicación respecto al mundo, ¿no? Al mundo pulsional, se podría decir, pero no solo el mundo pulsional no viene en el aire. Y también me hacía pensar en Laplanche cuando Laplanche pone el acento de lo traumático, o sea, él plantea que en Freud hay distintas perspectivas respecto a lo traumático que se articulan y él toma centralmente el enigma, ¿no? O sea, el hecho de cómo el yo se confronta a un enigma que debe traducir, debe poner en sentido. Me parece que ahí hay una articulación que a mí me resulta siempre muy interesante entre cuáles son los recursos que desde, digamos, desde el organismo, la complejización neurológica, la adquisición de asimilación, acomodación, como plantea Piaget y demás, va logrando un niño y los tipos entonces de respuesta a esos enigmas. Pero empezar que pueda plantear esos enigmas, ¿no? De alguna manera las teorías sexuales infantiles dan cuenta de un momento bisagra, de un momento de organización de la tópica, ¿no? Son lo que encontramos porque quiere decir que hay un sujeto que puede hacerse una pregunta y puede organizar una respuesta que va a tener que ver con los recursos cognitivos que tenga. En general, los recursos son los propios de los 4 o 5 años, ¿no? No estoy yendo a discapacidad, estoy yendo a lo que es esperable en un niño, ¿no? Entonces, esa articulación me parece importante porque yo creo que hay una cierta relación entre la adquisición, el salto de los que habla Piaget en relación a recursos cognitivos cuando todo va bien y cierta necesidad de hacer una retraducción de situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo a veces lo digo en chiste, pero lo digo en serio que la desidealización que hace el adolescente de sus padres es porque accede al pensamiento abstracto. Entonces puede hacer una perfecta comparación entre lo que los padres dicen y lo que los padres hacen. Cosa que un niño de 7 años no puede. Un niño de 7 años escucha al padre que habla desde el ideal. Un niño de 12 escucha al padre y al mismo tiempo toma en consideración y pone en juego lo que el padre hace, ¿no? Y eso es un cambio que tiene que ver, es piagetiano, digamos, que tenga un nuevo recurso. Estoy hablando de cuando todo va bien. Cuando todo va todo bien, me parece que ahí está algo que vos planteabas en relación a las propuestas de Silvia, que es la diferenciación entre un problema de inteligencia, donde está involucrado la constitución subjetiva y la organización de la tópica, y un problema de aprendizaje que no forzosamente está involucrado. Puede ser un problema de la didáctica, por ejemplo. Puede haber ser un problema que es absolutamente de otro orden. Entonces eso me parece que es una diferenciación que vos creo que apuntaste, pero que no sé si quedó tan explicitada, ¿no? O sea, que un tema es un problema de inteligencia y ahí el yo está involucrado, la tópica y demás, de alguna manera, quiero decir, puede ser más grave, menos grave y demás, y un problema de aprendizaje puede ser un problema pedagógico, puede ser un problema de la didáctica directamente, puede ser un problema de conocimientos previos que no se adquirieron, ¿no? Como pasó después de la pandemia. Primer año de pandemia, los niños, los chicos aprobaron, segundo año de pandemia se pegaron un porrazo terrible, porque aprobaron sin examen, sin haber aprendido, ¿no? Y eso no era un problema subjetivo. Con respecto al Edipo, no sé, me generó varias inquietudes. Lo primero que me pregunto es cómo definimos si está
si está atravesando el Edipo o no. Si lo hacemos exclusivamente por una terceridad matemática, si se podría decir, o cuáles serían los requisitos para pensar que un niño llega al Edipo. Una sería cierta integración del narcisismo que permita pensar en la angustia de castración, en la posibilidad de que hay una totalidad que podría perder una parte, ¿no? Otra sería la idea de rivalidad. Me lo dejas pensando, en realidad esto no es una respuesta, ¿no? Sino que me genera esto que te planteaba Mariana, me generaba esta pregunta, ¿dónde ponemos el acento para pensar? Porque también podemos tener ciertos niños que pueden tener una capacidad matemática muy alta y que no forzosamente están posicionados subjetivamente en rivalidad edípica. Entiendo que ciertos casos, por ejemplo, si un niño permanece en un estadio sensorio-motriz, difícilmente vaya a establecerse una problemática edípica, que es una problemática de proceso secundario, ¿no? Directamente. Si es un autismo profundo, tampoco. En casos así, pero lo que pasa es que quizás, como hablaste de discapacidad, quedó como excesivamente abarcativo, ¿no? A mí me parece que queda algo como para que capaz se podría como abrir más, ¿no? Pero esto nada más. Difícil el tema. En general, digamos, no hay una correspondencia lineal entre... que no sabría cómo contestarlo. Yo lo que veo es que hay situaciones en los chicos en donde hay un déficit en la constitución subjetiva y que ese déficit impacta en la constitución del pensamiento. Eh, esto, y que muchas veces tiene que ver con relaciones fusionales que no permiten un pensamiento más fluido y operatorio. Pensamiento operatorio está basado en la triangularidad. No sé si contesto con esto. Y quizás en ese sentido yo pienso que hizo obstáculo el relacionarlo directamente con discapacidad, que es una categoría amplísima, ¿no es cierto? Claro, Pero entiendo no. que incluso en niños que no tienen una discapacidad puede pasar que haya, suponete, un niño de 5 años con mucha angustia de separación y que las angustias sean de tipo fusional y no edípicas, ¿no? Aunque sea un Claro, niño que está agarrado a su mamá y no quiere que aparezca su papá. En ese sentido, ¿no? Claro, ese tipo de fantasmática de base. Por eso me parece claro. que capaz lo que hizo obstáculo fue más que todo eh, que te quedó como relacionado en una categoría demasiado abarcativa. Habría que ver una No, discapacidad no, en no. qué sentido. En ese sentido, me No, no, parece que no, eso no. estaba haciendo obstáculo. No es lo mismo discapacidad que dificultades en el aprendizaje. Para No, no, nada. ya sé, pero quiero decir que tampoco es lo mismo tal tipo de discapacidad que tal otra, ¿no? O sea que hay una amplia variedad de discapacidades. Acá me parece, digamos, que lo importante es que el desarrollo cognitivo, y eso lo sabemos todos, no es una alfombra roja que se desenrolla sí o sí y que está eh, permeado por las vicisitudes, digamos, afectivas, libidinales, por la historia del sujeto. Digamos, no es inmune a eso. Y, digamos, no necesariamente tiene que ver con discapacidad, sino en general, con las dificultades en el proceso de aprendizaje. No sé si contesto con esto, lo que ustedes me están preguntando. Sí, cortito nomás. Gracias, Graciela. En principio, el desarrollo de lo que presentaste me dio para pensar en la interdisciplina.
¿Y qué pensás vos de la trans e interdisciplina? Porque algunas cosas a mí me quedan como interrogantes, no de lo que vos dijiste en particular, sino de los desarrollos de los neurobiólogos, etcétera, que vos presentaste hoy, ¿no? Ujú. Por ejemplo, voy a dos casos, dos situaciones muy puntuales, en donde una criatura al nacer, por dudas del desarrollo fetal y nace prematuro, suponen que no hay, que una de las dudas que se le presentan a los pediatras, a los neonatólogos, es que tenga reflejo de succión. Entonces, le ponen una gasita empapada en solución fisiológica en la boquita y el chico succiona y no hay no hay intermediación materna, no hay pezón, sino que hay reflejo, acto reflejo, frente al líquido que podía succionar en ese momento. Es un interrogante que a mí me quedó siempre. Sí. Y otro es de una paciente que había sido su madre, estando embarazada de 8 meses, es torturada en la época del proceso, es torturada con el feto adentro. O sea que ella recibe, ese feto recibe la tortura porque le hacen, una de las torturas fue vaginal. Y esa, yo la atendí ya de adulta. Eso fue algo que en realidad se lo contaron otras detenidas que presenciaron la escena, y ella desarrolló normalmente, finalmente. Se supone de que hubo algún tipo de interferencia neurológica en esa tortura. Sin embargo, no se manifestó, salvo por los que le contaron. Claro. Entonces yo pensaba lo importante de la transdisciplina, de la interdisciplina, para poder desarrollar y pensar junto con otros todo esto que vos trajiste hoy, ¿no? Y pensaba también, y con esto cierro, que hace muy poquito sale la ley de emergencias en salud mental. Y en la ley de emergencia en salud mental se plantea el trabajo interdisciplinario entre salud mental y educación, por ejemplo, Claro, que es un poco lo que vos planteabas. claro. Bueno, eso. Yo también trabajo con un equipo interdisciplinario, ¿eh? Tenemos, sí, 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 sí. Acá es interesante porque a mí me interesó mucho esto que observa Piaget, porque además se tomó el trabajo de observar. Y él lo que dice es que en realidad succión hay, incluso inútero. El bebé pasa la mano por ahí, pero dice que la succión invasiva aparece después de la primer mamada. Y me pareció muy interesante eso, muy interesante. Y él dice, claro, con excitación. Claro. Y lo segundo que vos habías contado era lo de la tortura. Bueno, es muy interesante la investigación que hace este grupo del CONICET, porque yo creo que tiene que ver, creo que con Mariana alguna vez hablamos sobre este tema, tiene que ver con el tema de la tortura. Digamos, ellas hacen una investigación incluso molecular en ratas, creo que en pájaros y en algún otro pobre animal más, e investigan, eh, digamos, produciendo en las ratas embarazadas una enorme incomodidad, encerrándolas, etcétera. Creo que en aves investigan y dificultándole a las aves la construcción del nido, ¿no? Bueno, y van investigando el impacto que tienen en la cría y lo investigan también conductual y molecularmente, conductual también en la madre,
Y es muy interesante, digamos, las conclusiones. Incluso investigan qué pasa con una cría cuando la madre fue, digamos, torturada y sometida a una constricción, digamos, a un espacio muy, muy reducido durante el embarazo, durante varias semanas. ¿Qué pasa cuando la cría es amamantada por esa madre y cuando es amamantada por una madre que no ha sufrido esas circunstancias? Y varía, ¿m? Pero digamos, incluso molecularmente. A mí me impactó mucho esto de que, digamos, de cómo el aislamiento, de cómo la desnutrición son tan determinantes, digamos, en la capacidad neurológica. Y cómo da por tierra, por ejemplo, ideas como la meritocracia, donde hay niños que ya nacen con una deficiencia alimentaria. En fin, me pareció, digamos, muy interesante esto. Y como yo trabajo en gestión y me interesa mucho la gestión, me parece que es importante, es muy importante armar un programa eh, que tenga que ver con esto, un programa interdisciplinario que tenga que ver con la prevención, con el acompañamiento, un área de cuidados en las instituciones, porque realmente la incidencia de los casos nuevos es muy alta, ¿no? Me parece muy importante. Karina, Karina, hoy Estoy, pero ya es tarde, me parece. No. siempre, ¿no? Nunca es tarde para vos. Hacé una pregunta acotada. Bueno, no, quería seguir con lo que estaban como planteando Mariana, Alicia, Liliana. Pensaba que en esto que está planteando Graciela, pensaba por supuesto desde la clínica, donde lo orgánico, la discapacidad es apabullante, tiene una presencia apabullante, ¿no? Y em, lo que por ahí, no en este momento, pero digamos, lo que quería preguntarle a Graciela tenía que ver con el lugar de lo fantasmático y la posibilidad de abrir un espacio en donde apareciera algo de el fantasma o el inconsciente de cada niño en singular, digamos, porque hablabas de Edipo y yo en realidad estaba pensando en que en realidad lo que es común y lo que está muy cerca en esta población es la castración y la muerte. Em, y em, porque todo esto me pensaba en relación a que muchas veces aparece en un niño con discapacidad una imagen inconsciente de su cuerpo sano, de un cuerpo fuerte, frente a un niño que tiene un cuerpo que no es, ¿no? Con discapacidad. Entonces, la pregunta de todo esto es, ¿qué es lo que pasa en tu clínica con la castración, con esto, con la fantasmática de un niño, a pesar y con la discapacidad? Sí, yo no trabajo con discapacidad, digamos, con discapacidad motora, por ejemplo. Yo trabajo con discapacidad intelectual. Pero de todos modos, Pero de todos modos, sí, yo creo que esto tiene que ver con el trabajo, especialmente con el trabajo que hace la psicóloga con los chicos, especialmente con eso, con los chicos y con los padres, ¿no? Creo que sí. Yo la experiencia que tengo en realidad es de cuerpos, por ejemplo, de cuerpos frágiles en relación a una cabeza muy pesada, de cuerpos tachados, eh, desaparecidos, de ojos vacíos, ¿no? De niños que
insuficientemente libidinizados. Pero en general, estas cosas las trabajamos sobre todo con la psicóloga del equipo. Y me parecen muy importantes, porque tiene que ver también con el posicionamiento. También yo trabajo algunas cuestiones en relación a esto, en relación al posicionamiento, en relación a pensar en sí mismos, a pensar qué les pasa en relación a sus propias dificultades, a su propio posicionamiento con los demás. Esto. Bueno, abrimos los micrófonos y